Mejora. Sedalid, comprometidos con la vida y el bienestar humano. Estamos acá nuevamente en Expresión Abierta con Ruth Reciero y César Carvajal y nuestro invitado de hoy día, nuestro amigo Luchito Valdés, candidato número 1 por APP. Buenos días, Lucho. Buenos días, Ruth. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto, un honor estar con ustedes, pero además siempre informando a la comunidad, porque eso tenemos que intentar, aquellos que estamos en política, transmitir la información del funcionamiento del aparato público del Estado en todos sus niveles, pero además la realidad, la actualidad, lo que vive la población y los grandes riesgos que tiene la sociedad, como por ejemplo la inseguridad. Y un tema que está hoy en boga es, digamos, por lo negativo, es el tema del maltrato y la violencia contra la mujer, los feminicidios, ¿no? Han superado el récord de los últimos 10 años y eso tiene que alarmarnos, tiene que preocuparnos, porque la región La Libertad está considerada como la segunda región más violenta y que los índices de feminicidio han incrementado, ha aumentado, ¿no? Oye, es bien triste, ¿no? Recién en el noticiero, yo creo que he visto el día de ayer, si no me equivoco, sobre un caso acá que había en La Esperanza y que la señora había ido a hacer sus denuncias y no le escuchaba. Incluso sucedió, creo que, a una cuadra de una comisaría y que no escucharon las denuncias ni los gritos de los vecinos para ir a auxiliar. Creo que hay que me parece las fuerzas policiales tienen que tomar conciencia, tiene que haber algo que les haga tomar conciencia de la necesidad de escuchar a la víctima. Mira, más allá de verdad el tema policial, que es importantísimo también en la lucha contra la inseguridad, la violencia misma, entre ellas el feminicidio, el maltrato contra la mujer, creemos que el Estado debe construir una política pública a fortalecer la familia. Ahí es donde a veces nacen los grandes problemas de la sociedad. Entonces, si vemos mucha violencia, ¿no? Tanta delincuencia, tanta corrupción, tantos feminicidios, es porque algo está fallando estructuralmente en la sociedad. Y creo que algo podría hacer el gobierno, no solamente con el Ministerio de Educación, sino también con el Ministerio de Salud, Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer, ¿dónde está? Tiene que levantar también su voz y articular, ¿no? Y yo sé que la ministra de la Mujer tiene mucha capacidad, mucho conocimiento, mucha experiencia, podría estar articulando transversalmente con otros estamentos del gobierno nacional con la finalidad de construir una política pública de cara a fortalecer a la familia. Ahí es donde verdaderamente tiene que dedicarse el Estado, ¿no? El gobierno tiene que hacer algo ahí y en verdad no vemos mucho al respecto. Sí, hay mucha, la verdad que tiene razón. La familia es la semillita de poder hacer un cambio, ¿no? En la generalidad de la comunidad. Porque en la familia hablamos de los pequeñitos, por ejemplo. Los pequeñitos es que desde pequeñitos están observando lo que es la violencia, después el papá viene y le da un regalito, la mamá le da otro regalito, piensa que se olvidaron del tema. Es algo que tiene que ver también desde la educación, desde los... Es un grupo, creo. Mira, la educación nace desde la casa, ¿no? Y vamos a formar ciudadanos de bien y vamos a aportar a la sociedad ciudadanos de bien en tanto formemos a nuestros hijos en principios, en valores, con el ejemplo, con mucho amor, con mucha atención hacia los hijos. Creo que podríamos estar aportando grandes ciudadanos al país, sobre todo que construyan una nación, digamos, que buscamos todos, una nación próspera en el ámbito económico, inclusiva, ¿no? Un país para todos y todas, digamos, sin mayor discriminación. Y eso es lo que queremos nosotros impulsar desde el Parlamento en este próximo Congreso. Así que hay muchos temas que trabajar. Por ahí pudiese pensarse que el Estado, el gobierno, tiene nada que ver con la familia y eso es totalmente falso, ¿no? El Estado es el principal responsable, ¿no? Para construir y dedicarse, ver qué es lo que está pasando en nuestra sociedad para curar, porque hay que ser honestos, ¿no? Y podemos advertir en los grandes ejemplos que tenemos en el Perú. Los últimos 30 años hemos tenido presidentes todos corruptos, todos están en la cárcel, la corrupción, digamos, aflora por todos lados, además también la inseguridad ciudadana, que es el principal problema del país. Debemos de estar mirando cuál es la causa. No vamos a ir a los efectos, porque los efectos nos están llevando a construir más comisarías, comprar más patrulleros, tener más policías, pero esa ya es la parte reactiva. Tenemos Claro que ver sí. la parte preventiva, tenemos que dedicarnos a la familia, a recuperar los espacios públicos, ¿no? A preocuparnos qué están haciendo nuestros jóvenes y adolescentes aquí en el Perú. Y para darte un dato más, el 70% de los jóvenes del país no van a un instituto técnico de calidad, digamos, con altos estándares de calidad, y tampoco a una universidad. Entonces, ¿qué les espera a nuestros jóvenes del país?
ser subempleados, tener remuneraciones, digamos, que ni siquiera se alcance para los pasajes. Ay, sí. Eso, digamos, si no lo corregimos ahora, si el gobierno, si el Estado en general, para ponerlo así, y no solamente direccionar la crítica hacia el gobierno, sino a todo el Estado, si el Estado no articula, no planifica, no construye políticas públicas, seguiremos postergando el bienestar a nuestra sociedad que hoy ve y nota una ausencia plena del Estado en cada uno de los sectores. Claro que sí, la igualdad de oportunidades que tanta falta hace acá en Perú, la igualdad de oportunidades. Y es así, igualdad de oportunidades también, el respecto a educación, la salud, que la verdad que da mucho que desear acá en Perú. Hay cambios que hacer y se necesita gente joven, con experiencia, gente preparada para llegar al Congreso. No puede llegar, pienso que un representante de la libertad al Congreso que no esté preparado, porque hay que estar preparado para todos los candidatos que se vienen de todo el Perú. Mira, yo creo que esta responsabilidad que debemos asumir no solamente en los gobiernos locales, regionales, en el Parlamento, en el Ejecutivo, tiene que estar orientado a peruanos, además de la vocación de servicio, porque es importante, es fundamental para sentir esa sensibilidad social, pero también es importante tener la experiencia, la capacidad y el conocimiento para revertir un estado de cosas que hoy, digamos, nos frustra a todos los peruanos, ¿no? Basta con ver, como lo has dicho tú, los hospitales. En los hospitales no solamente del MINSA, sino también de salud, vemos a los pacientes en plenos pasillos, sin tener una atención planificada, coordinada, oportuna. Entonces, eso ya está generando una frustración. El Estado debe resolverlo, pero para resolverlo hay que hacerlo también con conocimiento técnico, con capacidad, claro que sí, con experiencia. No solamente es importante la vocación sí es buena, es necesaria, es esencial, pero también es esencial el conocimiento y la experiencia. Y es así, hay que estar preparado para llegar a esos ámbitos del Estado, para que uno pueda levantar la voz y ser escuchado, pues, ¿no? Claro que sí, y es que se trata de aportar, de construir. La crítica, algunas personas piensan que no me gusta la crítica es importante, es necesaria, nos ayuda a crecer, a mejorar, siempre y cuando la crítica venga orientada justamente de manera objetiva a resolver problemas y a evidenciar de repente alguna ineficiencia, alguna escasez. Pero cuando la crítica, digamos, es insana, viene dolosamente con alguna falacia encubierta, eso tampoco es bueno. Así que hay que criticar, hay que cuestionar, hay que observar. Hay que ser partícipe, independientemente seamos o no autoridades, del quehacer político público, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que el ciudadano de a pie, aquí el vecino pues, de Huerta Grande, de Las Quintanas, de La Rinconada, debe estar viendo qué hace su alcalde. Si la basura pasa dentro de los horarios establecidos, si están atendidas las áreas verdes, si hay seguridad ciudadana, si sus pistas están en buen estado. Tienen que ir a buscar una respuesta de su autoridad local. Claro, la autoridad local, también hay que decirlo, que el centralismo no permite que lleguen los recursos de manera oportuna y tampoco suficientes. Entonces el alcalde está en la obligación de responder, ¿no? De explicarles, de rendir cuentas permanentemente a la ciudadanía, pero también, nuevamente insisto, parte del ciudadano tiene que asumir su compromiso, su deber, y para eso tiene que informarse. Por eso que estas invitaciones que yo tengo, como aquí a tu programa, Ruth, César, las agradezco mucho porque me permiten transmitir de repente un poquito nuestra experiencia que hemos tenido en el sector público, pero también mi experiencia como ciudadano, que también vivo la frustración cuando veo que las pistas son un desastre, cuando veo que la salud, digamos, es ineficiente, que no es de calidad, cuando vemos una educación venida menos, y todo eso producto, mira, yo ya más o menos tengo algunos años en esto, puedo decirte con mucha solvencia que el gran problema del mal funcionamiento del Estado es la centralización absurda, arbitraria, indolente, porque no se puede gobernar un país, no se puede atender las necesidades del país desde una ciudad, desde la capital, desde Lima. Actualmente funciona así el país. El 70% del presupuesto se administra, se administra, por decirlo así, entre comillas, desde Lima. Pero ¿qué sabe Lima de lo que pasa aquí en Huerta Grande, que pasa en La Rinconada, que pasa aquí en Aranjuez? Ellos ni siquiera conocen el territorio. Y si no conocen el territorio, mucho menos conocen a los vecinos y mucho menos sus necesidades, sus clamores, sus prioridades. Así que la descentralización tiene que ser un tema vital para el próximo Congreso, así que ese es nuestro compromiso dentro de una de las propuestas que estamos llevando también. Claro, Lucho, yo le decía a los oyentes que te iba a preguntar si cuando estás haciendo campaña y caminas por los mercados, por las calles, ¿te tienes a escuchar al vecino o simplemente le entregas el...? No, ese es un trabajo, muchos piensan que es
solamente para bailar, reírse, comer. No, 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 es para Un escuchar. saludo a la bandera, dicen algunos. No, no, para No, nada. no es así. No es así. Lo más importante es escuchar al ciudadano, al vecino, al peruano y peruana, pero me quedo con una gran satisfacción de esas experiencias. Que la mayoría de liberteños, por lo menos, que es lo que hemos estado recorriendo aquí, pide una mejor educación. O sea, lo pide la señora del mercado, la señora de la esquina que vende el ambulante, lo pide el trabajador de construcción civil, lo pide el médico, el profesor, lo pide, digamos, de manera integral toda la comunidad, y eso es fabuloso, porque estamos convencidos, por lo menos aquí en La Libertad, que la educación es la herramienta para eliminar las barreras sociales, para eliminar esa brecha social. Así que nuestro compromiso desde Alianza para el Progreso, no solamente porque, digamos, es uno de los ejes importantes de las líneas directrices de Alianza para el Progreso, sino que César Acuña, que es nuestro presidente del partido, proviene y es producto de la educación. Él nació en una ciudad, digamos, muy lejana de Cajamarca, un centro poblado que se llama Ayaque, allá en Tacabamba, Chota, donde no había educación, donde no había salud, donde todo era adversidad, y que producto de su esfuerzo, del estudio constante, pudo vencer a la pobreza, y eso tiene que ser para nosotros un ejemplo, digamos, a seguir. Y aquí mi llamado a todos los jóvenes y padres de familia. Inviertan, padres de familia, en educar a sus hijos. Y a los chicos no perdamos el tiempo. La juventud es el activo más importante que tenemos en nuestras vidas. Es decir, tenemos que estudiar, prepararnos si queremos llevarle mañana más tarde bienestar a nuestras familias y asegurar fundamentalmente ese futuro, digamos, ese bienestar de las futuras generaciones también. Claro que sí. Lucha, hay otra pregunta también importante que le hago acá a nuestros amigos invitados, que, por ejemplo, para ser político tú has caminado ya desde pequeño. ¿Qué participación social has tenido? Por ejemplo, ¿has participado de organizaciones sociales? ¿Qué participación social? Porque te tiene que haber nacido esto de yo quiero ser político porque quiero ayudar a mi comunidad, quiero ayudar a mi libertad querida. ¿De dónde nace? Claro, sí, gracias por la pregunta. Muchos piensan que yo, digamos, es ahora que vengo haciendo trabajo social. Yo hago trabajo social desde muy pequeño, o sea, desde más o menos los 8 años de edad, ¿no? Desde que intervine en los Lobatos, en los Boy Scouts, ¿no? Llegué a ser subguía, guía de tropa. Entonces tuvimos un trabajo muy bonito de caras a la comunidad. Para ponerte un ejemplo, hoy que estamos en un mes navideño, todos los diciembres íbamos casa por casa a pedir los juguetes a los padres, a los papás, a las mamás, juguetes que ya no usaban de sus hijos. Nos daban los juguetes medio sucios, cochinitos, les faltaba una llantita, al muñeco le faltaba un botoncito. Entonces, una vez que recolectábamos todos estos juguetes, lo que hacíamos era lavarlos, coserlos, ponerlos en valor, y luego íbamos y hacíamos grandes actividades y les regalábamos a los niños de escasos recursos, y eso empezamos a hacerlo a los 8 años y terminamos más o menos, digamos, esa primera etapa de trabajo social como hasta los 16 años, y posteriormente, digamos, hemos venido trabajando también en organizaciones sociales, pero quiero que sepas tú que esta vocación de servicio a la comunidad no es de ahora, o sea, no es oportunismo como algunos opositores políticos quieren dar a entender, sino que nosotros tenemos sí la fibra sensible, el desarrollo de esos nervios, digamos, y sabemos en qué consiste la pobreza. Imagínate tú a los 8 años, 9, 10 años, tocando puerta por puerta, casa por casa, pidiéndonos, nos donen los juguetes para poder lavarlos, coserlos y llevar a los niños, digamos, del Perú que no tenían esa oportunidad. Por eso yo digo, te nace, tiene que nacer, el querer ayudar, tiene que nacer. Entonces yo, en verdad, y luego a mi hija intenté, yo tengo una hija de 19 años ya, intenté llevar a los Boy Scouts, ella también participó, pero claro, es que yo he nacido, me he formado con esos principios y valores, digamos, de desprendimiento, de solidaridad, ¿no? Para con el prójimo, para quien necesita una mano amiga, una ayuda de un ciudadano. Entonces mi hija la llevé corriendo también a los 7 años desde Lobato, ella fue, entonces y también tuvo grandes experiencias ahí, así que les recomiendo a los papás, ¿no? Que busquen ese tipo de organizaciones porque ayuda a crecer como persona, a desarrollarte como persona, como ser humano. A veces nos volvemos tan fríos y no entendemos digamos, la tristeza, la desesperanza de personas que no tienen, digamos, las posibilidades materiales, y a veces no necesitas ni siquiera las posibilidades materiales, sino necesitas la voz amiga, la mano, la ayuda, ¿no? El conversar, el escuchar. Así que ese es mi pedido de repente a los papás, hoy que vivimos tanta inseguridad,
que llevemos a nuestros hijos a espacios, a plataformas como estas que son importantes también. Tenemos una comunicación, buenos días. Hola, buenos días. A ver, que baje el volumen, por favor, del teléfono porque no se... Bien, buenos días. Buenos días. Estamos escuchando la interesante entrevista del candidato al Congreso por Alianza por el Progreso. Llamando de Palermo Sur, la verdad para nosotros nos interesa mucho el escuchar a los candidatos y en esa comunidad, gracias a David Grande, la oportunidad que nos dan para conocer. Y creo que no es mucho conocer después de haber visto un trabajo tan exitoso como tuvo César Acuña en la municipalidad, y me parece que el señor estaba allí como gerente general. Yo creo que es una puerta abierta para nosotros los trujillanos, es un espejo que tenemos que mirar, y desde ya, bueno, desde aquí mi saludo al candidato, y creo que ya hubo un trabajo bueno, a pesar de muchas cosas que a veces se pueden decir, pero ha habido una muy fuerte presencia de él cuando fue el gerente general de la municipalidad, y por lo tanto yo llamo para saludar al candidato y felicitarlo por su participación y decir pues que este 16 de enero yo pienso que los cristianos debemos apostar por un excelente trabajo que él hizo desde la municipalidad. Muchas gracias, buen día. Sí, muchas gracias por... También a pepista, me parece. Bueno, en verdad hay de todo, también así como hay críticos, hay personas que reconocen un trabajo, y fíjate tú, en verdad hay muchas personas que no conocen que yo tengo una trayectoria en la Municipalidad Provincial de Trujillo. Hemos trabajado ahí 8 años, asumí la gerencia general de la municipalidad y lideré equipos técnicos para la construcción del bypass, por ejemplo, de Mansiche, el bypass de Grao, el terminal terrestre también. Oye, qué bueno es el bypass de Mansiche, la verdad. Era un caos antes que esté el bypass, pero no solamente es la construcción de la obra, sino de ver cómo buscábamos las fuentes de financiamiento para ejecutar ese proyecto, habida cuenta que la municipalidad no contaba con un solo sol para esa obra, y al final se pudo construir con una inversión mayor a los 30 millones de soles, así como también la obra del intercambio vial de Grao, ¿no? Y además el terminal terrestre, el estadio de Chanchán, por ejemplo. No sé si ustedes recuerdan la inauguración de lo que fue los Juegos Bolivarianos, vino en aquel entonces el presidente Humala. La inauguración fue un evento internacional de mucho éxito, que lamentablemente luego las autoridades siguientes abandonaron, digamos, la culminación de esta magnífica obra, pero creo que el alcalde actual ha mostrado toda la digamos, predisposición de continuar, terminar ese magnífico proyecto. Pero me trae buenísimos recuerdos la municipalidad. Pudimos construir más de 200 parques, creamos el SEGAT, que no existía, ¿no? Antes de la gestión de César Acuña como alcalde no existía SEGAT, lo creamos SEGAT, creamos la Policía de Seguridad Ciudadana. Antes no existía, lo que existían eran los policías, digamos, municipales que estaban apostados en los mercados, pero no existía la Gerencia Municipal de Seguridad Ciudadana, y con ellos los efectivos que se contrataron, más de 1000, digamos, efectivos, y que están distribuidos en los 59 territorios vecinales. Fortalecimos mucho la participación vecinal con los alcaldes vecinales, ¿no? Y es que es importantísima esta organización vecinal, porque es a través de ellos donde recibíamos las demandas del pueblo en cuanto a seguridad, limpieza pública, parques y jardines, las pistas, las veredas, la señalización, el orden, digamos, un respeto al urbanismo. No está más decirte que en la gestión de César Acuña pudimos impulsar proyectos privados también importantes que generaron más de 100.000 puestos de trabajo, como son los malls, o sea, Real Plaza, Mall Aventura Plaza, y todos los malls, digamos, que hoy vemos en Trujillo. Cuando llegamos estaban ahí encarpetados, archivados en la municipalidad. Llegó César Acuña, los desarchivó, ayudó, impulsó a que esta inversión llegase a Trujillo y generó 1.000 puestos de trabajo, hubo desarrollo, y creo que después pasaron algunos años, otras autoridades, y lamentablemente se frenó el crecimiento de Trujillo, que esperamos, yo estoy seguro que con el gobierno de Daniel, ¿no? Y todo su equipo va a mejorar y va a corregir y enrumbar sobre todo ese camino que habíamos encontrado en la Municipalidad de Trujillo. Oye, me acuerdo que Trujillo parecía que estaba en una burbuja de la antigüedad, me acuerdo, ¿no? Sí, claro. Parecía que, no sé, como esas películas antiguas, cuando llegabas a Trujillo, todo igualito, no cambiaba nada.
nada, polvo aparecía del oeste. Y de ahí cambió todo ya con tantos puestos de trabajo, las universidades, todo ese boom para que los jóvenes puedan prepararse. Y también se inicie, ¿no?, el tema de lo que es la inclusión, porque cuando hay espacios para que los chicos estudien, hay muchos espacios también inclusivos. Tenemos otra llamadita. Claro que sí. Sí, buenos días. Dos preguntas al señor, por favor. La primera, en la gestión de César Acuña, del señor, ¿con cuántos millones en contra lo dejaron la municipalidad? Y la segunda pregunta, en su gestión, ¿en qué puesto quedó al final del año? Por favor, las respuestas que sean concretas. Quiero saber los millones y los puestos. Y el puesto que quedó. Gracias. Gracias. A ver, la primera pregunta interesantísima. Encontramos con una recaudación de 50 millones de soles y la dejamos con una recaudación de cerca de 100 millones de soles al año en la Municipalidad de Trujillo. Es una información pública, basta con ir al SAT y ver cuánto recaudaba la Municipalidad de Trujillo el año 2006 y cuánto recaudó el 2014 que dejamos la municipalidad. Y verán que duplicamos la recaudación. Es decir, hicimos un trabajo más eficiente, más efectivo, más de cara al ciudadano. Y en cuanto a ¿en qué puesto quedamos? Mira, yo sé a qué te refieres y es bueno que me hagas esa pregunta porque me ayuda a aclarar, digamos, algunas inconsistencias que a veces los opositores políticos hacen, pero tuvimos 300 millones de soles que estaban destinados a Chayimochic y que no se pudieron utilizar, ¿no? Y no se podían utilizar porque así venía con mandato imperativo por la ley. Si se hubieran utilizado en otras necesidades de la región, hubiéramos cometido un delito. Entonces, y eso en administración pública no nos lo podemos permitir, porque nos vamos presos. Así de fácil, se llama el delito malversación de fondos. Y esos 300 millones de soles estaban orientados, destinados a la tercera etapa de Chayimochic, que como conocemos todos, ¿no? Estaba ejecutándose por una empresa corrupta como es Odebrecht, y no me voy a cansar de calificarla de corrupta porque está demostrado que ha robado la esperanza de todos los peruanos, ha defraudado la confianza de todos los peruanos, así que esos 300 millones originó, digamos, esa posición del gobierno regional de la libertad, pero yo quiero ahí ser más enfático, ¿no? Luchito, ¿te parece si vamos a la pausa? Porque claro que está sí. Presionando acá y regresamos en un instante con Luis Valdés, candidato número 1 por APP al Congreso. Sé parte de Radio La Grande 99.1 FM. Los trabajos de mejora. Sedalib, comprometidos con la vida y el bienestar humano. Estamos acá de vuelta, ya fuiste, te preparaste el cafecito, la chichita morada y estás atento a escuchar entonces esta entrevista con el candidato Luis Valdés o Lucho Valdés, candidato número 1 por Alianza para el Progreso, con todas las respuestas que tú quieres escuchar, porque en la calle nos has dicho, quiero saber esto del candidato y aquí en Expresión Abierta, por supuesto, te escuchamos y tenemos las respuestas. Hay un tema importante, Lucho. Se dice que en Chayimochic era 300 millones de soles de presupuesto para la obra. Así Y esa parte no se toca. Entonces, cuando dicen que el porcentaje usado es muy poco, están tomando también los 300 millones que no se debe de tocar. Entonces se debería de tomar el porcentaje excluyendo la parte que le corresponde a Chayimochic, que ya no es el 20 ni el 30%, es mucho más. Así es. Chayimochic representa el 80% del presupuesto para obras públicas de la región de Libertad. O sea, de ese 20%, si usan el 10%, están usando el 50%. Así es, así es. Bueno, eso es referente a las críticas. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es las críticas destructivas que tiene Luis Valdés. Por muchos lados escucho cosas no positivas y algunas son formadas de una fake news. Las fake news, ¿qué son? Son esas noticias falsas que lo sacan tipo meme y todo, y se prende la prensa como si fuera una noticia real, y efectivamente es una mentira, es una tergiversación. Y después también hasta puede venir lo otro, lo que se llama ahora en términos modernos los lawfare, quiere decir la judicialización, digamos, de la política, donde está metida la prensa, el Poder Judicial y algún civil que hace la denuncia. En esa combinación te destruyen, te aniquilan prácticamente a un candidato o a algún representante popular, si puede ser, ¿no? Por eso yo te quería preguntar, por ejemplo, escuché siempre que dicen, el día del Huayco,
Lucho Valdés estaba en Honolulu, en las Bahamas o en Asia, Singapur, no sé dónde, hay una foto. Cierto, que una hemos foto escuchado. en Tailandia Tailandia, estabas, ¿no? exactamente. Dime, ¿qué es cierto hay en eso? No, esa es una falacia, en verdad es una mentira grosera, ¿no? Y en verdad yo lamento porque muchas personas han creído de manera, no sé si ingenua, pero en verdad de manera despiadada, unas personas por ahí propalaron una fotografía que habían sacado de archivo de una de las redes sociales de mi esposa y la tomaron como cierta en la fecha, digamos, del fenómeno del niño, pero eso no es correcto. Por eso yo, que a todas las personas que dudan al respecto, los invito a Migraciones, ¿no? A sacar un récord migratorio de mi esposa, y eso es muy barato, es muy sencillo, cuesta 10 soles, ¿no? Y es información pública, y verán que mi esposa estuvo acá, mi hijo estuvo aquí, no estuvimos de vacaciones como por ahí se especuló, ¿no? Pero hay gente malvada. Y yo veo hoy en las redes sociales, por ejemplo, algunos apristas encubiertos, y lo señalo, ¿no? Sí. Los puedo señalar encubiertos, que tiran esa noticia, y claro, hay personas que están, digamos, desprevenidas, y lo Exactamente, toman y también se desprevenidas. exaltan, ¿no? Y es natural, normal, pero lo que les pediría es que no se dejen sorprender, ¿no? Creo que no estamos en esa situación de dejarnos sorprender. Hoy la información es tan pública, tan, digamos, al alcance de cualquier ciudadano, por eso que los invito a Migraciones a solicitar el récord migratorio de mi esposa y verán pues que no estaba en aquella época en ninguna playa, ni mucho menos de vacaciones, estaba aquí, Sí. en la región de la Libertad, Sí. en Trujillo, sufriendo como sufrían todos los trujillanos y liberteños, producto de un fenómeno natural que ni siquiera la NASA pudo advertirlo, y ahí están los Exactamente, informes públicos, exactamente. Como ahora veo, por ejemplo, de que se ha caído un puente, dicen, pero no han visto el video donde el cerro se le cayó sobre el puente. Yo lo he visto, un cerro se cae sobre el puente. La fuerza de la naturaleza. Exactamente. La fuerza de la naturaleza a veces es, digamos, incontrolable, ¿no? Y por eso es que la prevención es muy importante, pero ahí hay que ser claros también y específicos que las regiones y los municipios no tienen una partida presupuestal para prevención, y no es porque nosotros hagamos nuestros presupuestos. El presupuesto lo hace Lima, ¿no? Y Lima y el gobierno nacional no tiene una política nacional de prevención de desastres, y no lo tiene hasta ahora. Si mañana volviese a suceder lo que ocurrió, pues estaríamos nuevamente desprevenidos. No existe descentralización efectiva, si se puede llamar. Quiero comentar algo. Bueno, Goebbels, el propagandista de Hitler, tiene 10 principios para controlar la mente de la población. El principio 8, me parece que dice que una verdad repetida muchas veces, no, una mentira repetida muchas veces se puede transformar en verdad. Entonces, una mentira sobre Lucho Valdés que pueden propalar los medios de comunicación, las redes sociales, prácticamente hay muchísima gente que lo cree y para ellos es verdad. Le pones un detector de mentiras y ellos no están mintiendo. Es el principio del propagandista, es el principio de Goebbels, el propagandista de Hitler, nada menos. Por eso yo creo que hoy que la información está al alcance de todos, podemos analizarla. Necesitamos una sociedad mucho más reflexiva, ¿no? Analítica, crítica también, pero para que sea una crítica objetiva tenemos que ir a la fuente. No podemos valernos por ahí de un pasquín, ¿no? O de una plataforma tecnológica como un Facebook, un Instagram, que muchas veces son trolls, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo hoy en el uso de las tecnologías. Los trolls sirven para atacar al adversario de una manera, digamos, despiadada, deshonesta, ¿no? Porque se esconden, se encubren tras, digamos, una plataforma para no ser ubicados, y diría yo hasta delincuencial, porque quien transmite una injuria, ¿no? Quien calumnia de esta forma está incurriendo en un delito, ¿no? Y a mí, digamos, se me ha creado esta falsa noticia, ¿no? Para generar, digamos, un daño en imagen, en la trayectoria, en el trabajo que hemos hecho. Es una guerra sucia, Mira, yo voy a traer aquí como experiencia, digamos, una apreciación de una señorita que me escribió a Instagram, me dijo, ¿cómo puede ser posible que usted haya estado de vacaciones con su esposa en la época del fenómeno del niño? Y me pasó las fotos que estaban corriendo por redes sociales. Hace poco, hace 2 semanas, semana y media. Entonces le dije, señorita, con todo respeto, ¿no? Ese es el récord migratorio de mi esposa, ¿no? Usted puede ir a solicitar las migraciones y verá que lo que usted está diciendo no es correcto. No es cierto. Se disculpó, ¿no? Se disculpó, me dijo, pero usted tiene que hacerlo conocer. Es que he intentado de 1000 formas hacerlo conocer, que eso es una patraña, una mentira, pero en verdad a veces puede más lo oscuro, lo negativo, ¿no? Y los adversarios
malévolos, ¿no? Que intentan confundir a la población, a la juventud sobre todo. Es como que la gente quiere ver sangre. Tenemos una comunicación. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días, dígame. Buenos días. Muy buenos días. Qué gusto escucharlo. No se escucha. Hola, ¿Aló? buenos días. Sí, buenos días, dígame. ¿Qué tal? Sí, sí, le escuchamos. Creo que anda mal el teléfono del oyente, pero continuamos nosotros. Lo que las personas quieren saber de Lucho Valdés, quieren saber también cómo estás capacitado, te sientes con toda la fortaleza, con toda la capacitación para llegar al Congreso y decir, bueno, la libertad necesita esto, yo voy a apoyar estos proyectos porque la libertad tiene que crecer. Mira, tenemos una experiencia, una trayectoria, digamos, todavía a mi corta edad, que va a servir para ayudar a proponer soluciones integrales a los problemas del Perú, ¿no? Hemos presidido casi por 2 años la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, digamos, a todos los gobernadores del Perú, y hemos podido extraer, digamos, lo más necesario, lo prioritario a resolver. Porque los problemas que existen en todas las regiones, digamos, son similares, ¿no? Tenemos problemas similares en educación, similares en seguridad ciudadana, en salud, en infraestructura, en oportunidad para los jóvenes, ¿no? En la anemia. O sea, son problemas comunes. Entonces, por eso que digo yo siempre que el gran problema del Perú es la centralización arbitraria, absurda, irracional, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que, digamos, ha sido muy rica para nosotros, que nos permite tener propuestas frescas y sobre todo de caras a resolver los problemas. Pero eso en el ámbito, digamos, de la función pública. Además, estuve en la municipalidad 8 años, 3 años en la gerencia legal de la municipalidad, 5 años en la gerencia general, pero además he sido gobernador. Pero en el ámbito de la capacitación soy egresado de la Universidad César Vallejo, pero también tengo una maestría en la Universidad Nacional de Trujillo, estudio de posgrado en Centro Católica del Perú. Tengo un evento también internacional en la Universidad de Harvard en políticas públicas. Es decir, nos hemos capacitado, nos hemos preparado para dar lo mejor de nosotros a favor y ponerlo al servicio de todos los peruanos y peruanas, sobre todo mis hermanos de la libertad, que tanto necesitan, digamos, de soluciones. Y creo que, sin temor a equivocarme, como bancada de Alianza para el Progreso, en el próximo Congreso vamos a establecer las principales prioridades, esa agenda país que ha sido esquiva por muchos años, o en todo caso por toda la historia. Nos hemos preocupado por muchas cosas, menos por establecer esas prioridades de los problemas y de las soluciones del país. Si tenemos una comunicación, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días, lo escuchamos. A ver, quería preguntarle hace mucho tiempo al señor Valdés, y bueno, Dios me ha permitido que esta mañana, por intermedio de su programa, pueda yo realmente hacerlo de repente de la manera que la tecnología me permite. Señor Valdés, buenos días, con todo respeto. Muy buenos días, claro que sí, mi amigo. Quiero que conteste, por favor, esta pregunta que lo hago que me podrían hacer un grupo de taxistas. Soy un taxista, le digo. Y he escuchado muchos comentarios sobre su gestión como gobernador. Las pistas, señor Valdés, es un desastre. No sé si usted viaja por tierra o viaja por avión. Pero le voy a decir esto quiero que me aclare, y nos aclare, perdón. ¿Hasta dónde es verdad que cuando usted era gobernador regional, tenía usted un presupuesto para tener unas pistas de alta tecnología, como hablaba muchos personajes del APP? ¿Sí? En algún momento escuché por ahí decir que usted tenía problemas con el señor exalcalde, el señor Elídio Espinosa. Entonces, sí, cuando en algún momento el señor Elídio Espinosa le dijo, lo vamos a hacer, ¿no? Ustedes se sentaron a dialogar, pero usted le dijo, no hay problema, lo hacemos. Pero, ojo, el gobernador tiene que inaugurar esas pistas. Pero el señor Elídio, como era de otro partido político, dijo no.
Entonces, en esas discusiones que ustedes tenían, prefirieron regresar el dinero, ese presupuesto al Estado, y no hacer realmente lo que Trujillo tanto necesita, lo que nosotros los taxistas padecemos el día a día, que nuestras unidades se malogran, y realmente el presupuesto que usted verá que un vehículo se va cada día deteriorando y al final termina como chatarra. Entonces, en algún momento de su entrevista, porque estoy escuchando Radio La Grande, usted habló de poder tener unas pistas mejores. Entonces mi inquietud va y mi preocupación va, ¿por qué usted no hizo eso y no pensar en el color político? Pensar en la población, porque si usted llegaría a ser la persona que quien quiere usted ser, es gracias al pueblo, gracias a nosotros. Y de no ser así, pues lamentablemente será la respuesta de su mal accionar de ese entonces, que no pensó. Ahora, como lo está usted, como quien dice, pensando hacerlo. Sí, mi amigo, muchísimas gracias por tu pregunta. Es muy importante para nuevamente informar a la comunidad. En la administración pública hay un principio que se llama principio de competencia. ¿Qué significa eso? Que la región tiene algunas funciones y el municipio tiene otras funciones. Significa además que ni el gobernador se puede meter en las competencias y funciones del alcalde, ni el alcalde se puede meter en las competencias del gobernador o de la región. Y si se metiese el gobernador a hacer lo que le corresponde al alcalde, o el alcalde a hacer lo que le corresponde al gobernador, incurre en un delito. Ese delito, ¿no?, se llama un delito de usurpación de funciones, ¿no? O sea, es penal, es un delito. La única forma de que la región pueda invertir en una jurisdicción municipal es a través de un convenio, ¿no?, donde la región acuerda con la municipalidad y con el alcalde, ¿no?, poder intervenir, por ejemplo, en este caso las pistas, porque las pistas, hay que también ser sinceros, es de competencia municipal. Las pistas urbanas dentro de la ciudad son de competencia municipal, sea esta de municipalidad distrital o provincial. Es decir, el gobernador no tiene competencia, no tiene responsabilidad. Y si lo quiere hacer de manera oficiosa o de oficio, eso le genera una responsabilidad penal. Entonces, sí es cierto, después del Niño me reuní con el alcalde y le ofrecimos invertir en Trujillo, ¿no?, 30 millones de soles para mejorar las pistas de la ciudad de Trujillo, ¿no? Y él públicamente se pronunció como municipalidad, digamos, rechazando ese apoyo de la región. Entonces, ese rechazo, yo recuerdo, y vayamos a la historia, ¿no?, y a las redes sociales a buscar, en verdad generó un repudio y un rechazo de toda la colectividad trujillana en contra del alcalde de aquel entonces y de la municipalidad. Entonces, finalmente, ¿quién inaugura o quién no inaugura la obra? Eso es lo de menos, ¿no? Lo cierto es que lo que se buscaba con digamos, con este desprendimiento que tuvimos desde la región es hacer las pistas y hacerlas ya, ¿no? Y esa, digamos, esa vocación o esa iniciativa nos la rompieron. Bueno, ya hablar del pasado es hablar, digamos, esto de nunca acabar, pero sí, yo creo que una de las grandes reformas que está pendiente son las reformas del aparato público, del sector público, porque no puede significar un delito, ¿no?, que el gobernador intervenga en las pistas de una ciudad. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con Lucho Valdés, candidato número 1 por Alianza para el Progreso. Sé parte de Radio La Grande 99.1 FM y visítanos en nuestro fanpage. Estamos como Radio La Grande de Trujillo Oficial. Más de 4.000 pobladores beneficiados con obras de Sedalib, avenidas Villarreal, Vallejo, Miraflores, Paujiles, urbanizaciones, Vistabella y Trupal. Y pronto, en La Esmeralda y Guayaga, más de 7 millones de soles de recursos propios. Gracias por la comprensión ante los inconvenientes por estos trabajos de mejora. Sedalib, comprometidos con la vida y el bienestar humano. Y estamos con nuestro amigo Luis Valdés, candidato número 1 por APP. Vamos a conocerlo. Queremos saber también de Luis Valdés, cómo está constituida la familia, de dónde te nace. Me imagino que tus papás habrán sido también, así como tú, dado a la gente, colaboradores. Sí, Me imagino, porque esto nace, es de la cuna, creo yo, ¿eh? Bueno, mi mamá, mi papá
ellos no están, digamos, en el quehacer político, nunca han estado en la función pública, siempre han estado en el sector privado, así que mi mamá y mis hermanas viven muchos años en Europa, no de ahora, de muchos años, allá han estudiado mis hermanas, hoy se desarrollan ya profesionalmente. Mi papá es un empresario, digamos, en la ciudad de Lima, que trabaja ya muchos años, nuevamente insisto, que no tiene nada que hacer en el mundo político, también público. Nosotros hemos tomado la iniciativa, en todo caso mi persona, para servir al pueblo, pero eso ya de formación, de cuna. Tengo una familia bastante solidaria, que siempre ha hecho trabajo social, ¿no? Y como te digo, yo desde mis cortos 8 años he trabajado socialmente desde los Boy Scouts, sirviendo a muchos peruanos y peruanas, sobre todo niños y jóvenes, ancianos, que siempre han necesitado de una mano amiga. Por eso si me dices cuál es tu lema, yo digo siempre es listos, ¿no? Pero siempre estamos listos para servir, siempre estamos solícitos. Listos para servir. Así es. Como los Boy Scouts. Como los Boy Scouts, siempre listos. ¿Y las propuestas? ¿En qué va a trabajar Lucho Valdés ahí? Llega al Congreso, ¿a Mira, qué le va a poner la fuerza? Yo sí creo, digamos, en la eliminación de la inmunidad parlamentaria, porque los parlamentarios en el Congreso tienen que ir a construir, a aportar, a preocuparse por los problemas de todos los peruanos. No preocuparse por sus juicios ni sus problemas, digamos, personales. Y a veces la agenda, digamos, nacional se traduce justamente en seguir a estos procesos o esas incriminaciones a los parlamentarios y perdemos el foco que tiene que ser nuestro oriente, nuestra visión de corto, mediano y largo plazo. Entonces, sí creo en la eliminación de la inmunidad parlamentaria fundamental para el próximo Congreso. Necesitamos parlamentarios transparentes, íntegros, digamos, que trabajen por el Perú, pero así como ello también es prioritario para nosotros trabajar en una reforma en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Está fallando, quien tiene que asumir el liderazgo como es el presidente de la República no lo está haciendo y ahí hay algunas reformas que hacer. Necesitamos hacer una gran reforma del sector salud. Hoy está abandonado, ¿no? La primera línea, digamos, de atención es la red primaria, y si tú vas a la red primaria, las postas médicas que están aquí en El Milagro, en Alto Trujillo, en Florencia de Mora, en Buenos Aires, no tienes profesionales, no hay equipamiento, las postas médicas prácticamente están deslucidas, y sobre todo eso no ayuda, no permite tener una medicina preventiva de cara al ciudadano. Así que creemos que tiene que reformarse, y si uno baja de salud, la suerte no es distinta, ¿no? Los pacientes están en los pasillos igual, no tienen hora de atención, están, digamos, expuestos no solamente a ver su problema, no solamente esto no solucionarse, sino a contraer otro tipo de afecciones o afectaciones en el mismo nosocomio. Pero eso en la salud, en la educación también. Los niños con anemia, el 45% de los niños del Perú sufren de anemia. Eso es una limitación para que puedan adquirir los conocimientos que se les pueda transmitir en un centro educativo. Y mientras eso no cambie, vamos a seguir estando en la cola, digamos, de los resultados en la prueba PISA. No es posible que actualmente de 79 países que han sido evaluados, el Perú esté en el puesto 65. Entonces, ¿qué posibilidades de desarrollo, qué posibilidades de competitividad, de competencia le puedes dar a estos jóvenes en el mundo? Hoy que tenemos un mundo globalizado, que los niños y las personas y los seres humanos deben ser igual que en Europa, aquí en Latinoamérica o Sudamérica, pero sin embargo las diferencias de desarrollo social en el Perú, de desarrollo humano son muy lamentables, muy lejanas, y en tanto, insisto, no tengamos esa horizontalidad de los sectores, ¿no? Para trabajar de manera conjunta, común, ¿no? Solidaria, digámoslo así, a favor de los peruanos, poco nada vamos a hacer. Así que una también de los planteamientos de Alianza para el Progreso en el nuevo Parlamento será la reconciliación de todos los poderes del Estado, la reconciliación de todas las autoridades, porque solamente así, en equipo, podemos revertir, digamos, la tristeza y desesperanza que viven los peruanos en cada uno de esos rincones. Si sabes que recién te escuchaba de que tu familia vivía en Europa. Y eso me apena que vivan en otro país y que hayan tenido que ir para crecer como familia, ¿no? Como sociedad, pero también me alegra por otra parte porque tú has tenido que viajar y estar ahí y ver, ¿no? Visualizar el sistema de salud y el sistema educativo de otro país.
Son otros estándares, Claro, son pues. otros estándares. Por ejemplo, mi hermana estudió allá ciencias de la salud. Ella ve el sistema y me dice, ¿por qué no hacen esto en Perú? Claro. ¿Por qué no hacen aquello en Perú? Mi otra hermana estudió economía también en Italia y me dice, oye, el Perú es un país rico, ¿no? Es un país con grandes oportunidades que ni siquiera Italia las tiene. ¿Por qué no puede apalancar su crecimiento, su desarrollo en función a toda esa potencialidad? Entonces, ese conocimiento, esas experiencias que ellos desarrollan profesionalmente fuera, pues también nos sirve. También nos Claro. sirve para aportar, digamos, en una visión, digamos, de desarrollo, de largo alcance, de largo aliento. Pero sí, yo estoy en el Perú. Si bien es cierto, tengo una experiencia también de formación, de trabajo en los Estados Unidos, pero mis raíces son acá, en el Perú. Es el país al cual yo amo, quiero, han nacido mis hijos y no pienso irme de aquí. Quiero que las futuras generaciones vengan en distintas condiciones en las cuales nos encontramos ahora, para no ir más atrás, porque sería llorar más. No, pero está bueno eso de haber tenido la oportunidad de conocer otros ámbitos, otros países y querer, porque uno quiere que en su país, en su Perú, las cosas sean de esa manera. Claro que sí, es que la eficiencia tiene que ser nuestro principal, digamos, sostén para los servicios públicos, para que estos sean de calidad. No basta tener servicios públicos, sino hay que tener servicios públicos de calidad, ¿no? Si vamos a los hospitales, tienen que pues atendernos al mismo, a la hora oportuna, tiene que ser el médico especialista, tenemos que tener la medicina, el equipamiento, las salas de operaciones, las camas de hospitalización tienen que estar, digamos, acorde a la necesidad. Si vamos al centro educativo con nuestros hijos, tienen que ir no a perder el tiempo, sino a recibir el conocimiento que les va a permitir abrir las puertas del mundo. O sea, sí, tiene que ser todo de primer nivel para todas las personas, ¿no? Si tenemos el CIS tiene que dar un servicio adecuado para el ser humano. Adecuado. Yo tuve la oportunidad de ir a ver a unos niñitos que se habían accidentado en Patás y la niñita estaba internada en la sección nuevecita, decía, en el regional. Y sabes que mi corazón se rompió prácticamente cuando vi a la niñita, estaba en una camita el forro es como de plástico y no tenían ni sábanas. Yo por mis redes sociales, por mi grupo, hicimos pues todo el llamado para poder ayudar, pero no es así, debería ser en realidad un servicio de primer nivel, un servicio para nuestros ciudadanos. Así, yo en verdad quiero enfatizar. Miren, hago el siguiente razonamiento. Los últimos presidentes, incluido el presidente Vizcarra, ¿qué ha gobernado antes de ser presidente de la República? ¿Cuál es su experiencia? Ha gobernado una región Moquegua, que es una región pequeñita, Pequeña, ¿no? sí. Para hacerlo más o menos en comparativo, es como el Distrito de la Esperanza, como nuestro Distrito de la Esperanza, así de pequeñito, y con ingentes cantidades de recursos por la actividad minera que se desarrolla en Moquegua. Entonces, resolver los problemas de un país como el Perú, que son problemas complejos, mucho más, digamos, agudos y mucho más complejos que los de Moquegua, pues marca una diferencia. Entonces yo creo que debería rodearse de buenos técnicos, asesores, que tengan experiencia, pero además sensibilidad, y eso es lo que no notamos en su gabinete, ¿no? Hay que decirlo así. Por eso es que nosotros renegamos que ellos concentren todos los recursos y que los ministros del presidente Vizcarra no vengan aquí al interior del Perú. Entonces, ¿acaso se han ido a Julcán, Sánchez Carrión, a Patás, aquí nomás a Virú, ni siquiera a Chepén? Entonces, si no conocen su territorio, ¿cómo van a resolver los problemas de los peruanos? ¿Cómo le van a poner su agua, su luz? Hace un momento llamó un vecino reclamando por sus pistas. ¿Cómo el ministro de Vivienda, que tiene todas las platas para las pistas y veredas del país, pues si ni conoce aquí Trujillo, ni ha venido, ni lo vemos, qué va a, digamos, dirigir los recursos para solucionar ese problema? Así que, nuevamente yo te agradezco por la entrevista, porque es necesario siempre informar a la comunidad qué es lo que vamos a plantear, qué vamos a proponer, qué hemos hecho, y sobre todo... que conozcan tu parte humana también. Luis, es importante. Luis, quería una pregunta al respecto de ese. Todas las mejoras que vamos a hacer nosotros, o todas las mejoras que propone Luis Valdés, se necesita presupuesto, ¿no? Y para tener más presupuesto, tenemos que aumentar la recaudación o en su defecto de endeudamiento externo. ¿Cuál sería el planteamiento en el Congreso? ¿Endeudamiento externo o aumentar la recaudación? Mira, yo creo que tenemos que aumentar la recaudación fundamentalmente, ¿no? Porque si vivimos de empréstitos o préstamos, vamos a pagar más intereses, que no es malo, ¿no? Pero creo que el Perú está en la capacidad de generar mayor rentabilidad de lo que hace.
¿no? Claro. Entonces, pero mira, los recursos se van a generar en tanto hagamos un país competitivo y no lo estamos haciendo. Por eso que yo refería la importancia de capacitar a nuestros jóvenes. O sea, tenemos el 70% de la población joven, o sea, de los jóvenes de este país, no tienen preparación técnica ni preparación profesional. Te escuché una vez mencionar sobre la industrialización del país. Mira, ¿Se puede dar sí. una ley para industrializar el país? Porque lamentablemente todo viene hecho, artefactos hechos, ropa hecha. No damos valor agregado a nuestro algodón, a nuestros minerales. ¿Qué tal si nuestros minerales exigimos, no importa romper un poco los convenios internacionales y decir, el 5% de las piedras de cobre o de las piedras de hierro que me sacas, que salgan en caños, en planchas, en perfiles, y el cobre que me sacas, el 3% me lo sacas en cables eléctricos, en cables de alta tensión, etcétera, Claro, etcétera. pero ¿no? Generar trabajo. Mira, Y eso genera, exactamente. Pero permíteme, va amarrado. ¿Cómo vas a industrializar el país si nuestros jóvenes no están capacitados, preparados para agarrar una máquina moledora, por ejemplo, ¿no? O para agarrar un martillo? Entonces, vamos a industrializar el país en tanto preparemos técnicamente a nuestros jóvenes. No todos tienen que ir a la universidad y no todos podrían ir a la universidad, pero sí hay jóvenes que pueden ir a institutos técnicos, no los que tenemos hoy en el Perú, sino donde nos enseñen a manejar, por ejemplo, la maquinaria pesada, donde nos enseñen a manejar la tecnología, donde nos enseñen a manejar la gran, digamos, tecnología para la industria. ¿Por qué? Sí, exactamente. ¿Por qué no copiamos, por ejemplo, digo, el modelo argentino? Mi hijo, por ejemplo, que estudió allá, él es perito mercantil. O sea, es como un contador de mando medio. Puede llevar la contabilidad a pequeñas pymes. Entonces, él termina el secundario y puede trabajar como contador de kioscos, almacenes, carnicerías, verdulerías, ¿no? Y después hay otros que salen técnicos electrónicos, ya calificados, ¿no? Otros técnicos electricistas, técnicos mecánicos, técnicos metalúrgicos, técnicos químicos. Así es. Así tiene que ser. Así es, o sea, metalurgia, metalmecánica, ¿no? En agroindustria, por ejemplo, aquí en la región de La Libertad somos una de las regiones más importantes de la agroindustria. Pero ¿de dónde tenemos técnicos? De Chile. ¿Y cuánto gana un técnico de Chile que viene a cortar, digamos, nuestros frutos, que viene a armar, digamos, los plantones? Ganan $6.000, $7.000, solamente con preparación técnica. Sin embargo, Sí, nuestros jóvenes que no han ido a un instituto, que no han tenido una oportunidad de ir a una universidad, ¿cuánto les pagan? Les pagan menos del mínimo, sin ningún beneficio social. Sí. ¿No? Estamos condenados, ¿no?, a vivir pues con ese subempleo a cuestas. O sea, el planteamiento tuyo sería, en caso llegues al Congreso, que es, por lo que veo está bastante calificado, industrializar el país y hacer una reforma educativa. Industrializar el país sobre la base de la preparación técnica de nuestros Claro. jóvenes. En tanto nuestra población joven esté calificada, el país va a ser mucho más competitivo. Y ahí los recursos, pues ahí vienen. Es un círculo, un circuito, digamos, virtuoso, ¿no? Y proteger la industria nacional, Hay que protegerla, obvio. hay que protegerla. Pero Sí, para hay eso muchas cosas para ver ahí. no las vamos a proteger si no tenemos a nuestra mano de obra, a nuestros técnicos, a nuestros jóvenes calificados. Aprendamos la experiencia de Chile, aprendamos la experiencia de México, aprendamos la experiencia de Brasil, ¿no? Son experiencias muy importantes donde sus jóvenes son su principal sostén de su economía, ¿no? Y Sí, es además, cierto. no puedo perder la oportunidad, ¿no?, de reconocer a los emprendedores y emprendedoras del país y sobre todo de la región de La Libertad. Son quienes mueven el 95% de la economía del país. No es la gran empresa, no es la gran industria. Actualmente nos sostenemos gracias a ese emprendedor, emprendedora que está en su kiosco, que está en su taxi, que está en su puesto de mercado, ¿no?, que está intercambiando bienes y servicios, ¿no? Ellos son los que mueven la economía. Pero ¿qué está haciendo el país, el Estado, para generarle mejores oportunidades, darle facilidades de formalización, por ejemplo? No estamos haciendo mucho. Entonces, pero eso gracias al desconocimiento Yo he visto, de nuestras autoridades también, sí, de generar valor en cada una de las actividades que desarrollamos en el país. Yo he visto en otros países, por ejemplo, que les exigen, por decir, a la Sony, a la Philips, a la Sanyo, tus artefactos no los haces acá, caso Brasil, Argentina, México, por ejemplo. Entonces, y de esa manera tengo una industria nacional, puedo formar mis técnicos también en las mismas fábricas de electrodomésticos o también de autopartes, etcétera. O sea, hay bastante pan para rebanar, como dicen en el argot criollo. Mira, en la... ese es un modelo Sí. que nace en Alemania, ¿no? En Alemania las empresas por cuotas, ¿no?, admiten en formación dentro de sus empresas a los jóvenes. Y esos jóvenes, pues, al cabo de su preparación,
salen al mercado y tienen otra rentabilidad, tienen otros ingresos más importantes después de la capacitación. Entonces, hay que exigirle a la empresa privada peruana, a la gran industria, ¿no?, que permita el acceso de los jóvenes, claro, pero en condiciones, digamos, sociales adecuadas también, ¿no? Porque no podemos aprovecharnos de su fuerza, de su juventud, de su inexperiencia. No una ley pulpín como la que se quería imponer. Para nada. Tampoco una explotación, que hay Tampoco algunas, una explotación. Entonces, porque igual a todos los servidores públicos, a todos los servidores privados también, en empresas privadas, se tiene que inducir, tiene que capacitarse, tiene que haber esa inducción tan necesaria para la optimización de los recursos y la búsqueda de la eficiencia de las empresas y de entidades públicas. Entonces, los jóvenes tienen que ingresar, digamos, a este marco para capacitarse, entendiendo que son nuestra principal fuerza, nuestro principal activo de desarrollo del país. O sea, sintetizando, Lucho Valdés propone una reestructuración o una reingeniería del Estado. Total, absoluta, ¿no? Absoluta, una reingeniería del aparato público. Hemos estado 2 años ahí y no digamos revolución porque nos van a decir que somos terrucos. No. Una reingeniería es la palabra adecuada. No es mala, la revolución es buena. Vamos a hacer una revolución del país, sí, digamos, pero sobre los principios y preceptos que todos conocemos, que son los democráticos, que son los principios, los valores. Entonces, eso no lo podemos perder. Las revoluciones, los grandes cambios son necesarios y prueba de ello es que el Perú, pese a su rico patrimonio que tiene, no solamente cultural, sino también material, no puede estar retrasado en salud, en educación, en infraestructura, en tecnología, en innovación, en oportunidad para los jóvenes. Y para terminar, no podemos tener a nuestro 45% de niños, digamos, fungidos en la desnutrición y también anemia. Un día comentaba al respecto de los niños. Sí. Decía que si se le da su vasito de leche es asistencialismo y es malo. No, ¿cómo va a ser malo alimentar a un niño? Por Dios, eso sería descabellado pensar. Mira, nutrir a un niño es la principal y mejor inversión que puede hacer un Estado. Porque ese niño bien alimentado va a recibir no solamente el conocimiento, sino te va a ayudar al país en el futuro. Lamentablemente no es rentable para los políticos porque no ven los resultados ahora, ¿no? Pero sí veremos resultados en el futuro. A largo plazo. Serán niños bien calificados, sanos, que aporten, sanos, ¿no? Y tendremos una sociedad menos hostil. Y eso es lo que debemos aspirar todos los peruanos. Y bueno, ya, Lucho está corriendo, tiene todas las actividades y lo tenemos acá. Está secuestrado. Las personas quieren saber, ellos quieren conocerte, ya has puesto en nuestro programa también el conocimiento de tu familia, de tus hijos, también cómo te has preparado, porque hay que estar preparado para después querer nosotros acompañar a nuestro país y generar cambios en educación, y así en educación también en los puestos de trabajo, porque educamos a los jóvenes, hay que saber después dónde van a demostrar lo que han aprendido en nuestro país. Y eso me gusta, la manera también que conoces otro sistema de salud, otro sistema de educación, y uno sueña como peruano en poder ponerlo acá, ¿no? Dar las oportunidades, los emprendedores también, que es una gran fuerza acá. Sabemos que Trujillo al menos, si los ambulantes están por las calles es porque les falta también espacios laborales. No podemos nosotros crucificar a los ambulantes porque sabemos que tienen que comer también. Así que ayudarlos también a incentivar a sus hijos a estudiar para que después tengan espacios laborales, pero hay que generar los puestos de trabajo. Así es. Como bien dices, eso también tiene que cambiarse en el Perú. Cambiarse en la libertad, cambiarse en nuestro Trujillo querido también. Así es. No, y te agradecemos muchísimo el tiempo de acá, de información, de ser escucha. Por supuesto, acá las puertas de expresión abierta para recibirte. No, muchísimas gracias, Ruth. Muchas gracias, César, por la invitación. Para mí es muy importante transmitir, dar a conocer lo que hemos hecho, lo que podemos hacer por el país a nuestros hermanos y hermanas liberteñas. Yo quiero pedirles la confianza. No quiero pedirles su voto. Quiero que me den su voto de confianza y decirles que no les voy a fallar, que me he preparado para trabajar por el Perú, que estoy dispuesto a dejar, como lo he hecho ahora que me ha abocado a conversar con el pueblo, a mi familia, a mi casa, solamente con el único propósito de servir. No tengo otro propósito que no sea trabajar por mi país, y creo que este Parlamento del 2020 es el más importante porque permitirá, ¿no?, poner la agenda país que tanto se ha retrasado y que tanto los peruanos necesitamos. Muchísimas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a todos los amigos oyentes, y decirles y pedirles que este 26 de enero marquen la A y el número 1 de Luis Valdés, su amigo.
Muchísimas gracias, Lucho. Ya Gracias, saben, irán Lucho. a construir y el lema, siempre listos. Muchas gracias.